Sí, sí. Ya está grabando. ¿No lo leíste, Lu? Logré llegar a la página 7 solo, perdón. Es largo, es largo. Es largo, pero está interesante, yo lo leí. ¿Y qué conclusión llegas, Bea? Aparte de que es largo. Es largo, bastante largo. Y es más, está, habla de todo un poco. Vamos por la clase trabajadora, la política, cómo influye en nuestro sistema de vida. Eh, la verdad es amplio, muy amplio. Me hiciste acordar. Nosotros los médicos, yo por lo menos del grupo de acá docente soy el único médico y tenemos todavía nos queda resabios nos cuesta considerarnos, no nos autopercibimos trabajadores, nos cuesta un montón. Es así que tenemos nuestro propio sindicato de profesionales de la salud. Al principio era solo de médicos, después se fueron agregando las psicólogas, y eso nos fue un poco humanizando los trabajadores sociales y otras profesiones más, sociología. Y bueno, y ahí de a poco nos vamos dando cuenta que somos trabajadores, pero al principio nuestro sindicato era una sociedad científica, tiene un nombre raro, se llama SICOP, no, en ninguna parte dice sindicato. Nada, Ni nos trabajador. creí. Claro, no, ni trabajador, nada de eso. Inclusive cuando se planteaban las reuniones, juntarnos con los enfermeros o con otros trabajadores profesionales de la salud, era imposible, ¿no? No, ellos son trabajadores y nosotros somos los médicos. Y eso hace poquito, 2010, que cuando hice la residencia, existía eso. Y en los últimos años fue aflojando, pero bueno, esa percepción de que no somos trabajadores, después también en algunas especialidades costó para reclamar mejoras salariales. Clínica médica y terapia intensiva son dos especialidades médicas que en relación a otras tienen bajos ingresos porque no se lograron organizar, no sé, se percibían como científicos, como no sé qué, y no pensaban tanto en eso, les costó bastante. Hay otras especialidades que, si bien también les cuesta sentirse trabajadores, han priorizado bastante los ingresos económicos y se han podido organizar para reclamar y han mejorado sus condiciones laborales. Ese comentario me hiciste acordar cuando dijiste que habla de todo un poco el texto, que habla de que somos trabajadores, esa gran mayoría a la cual pertenecemos, y que a veces algunas nos cuesta identificar. Exactamente, tal cual. Yo, en mi caso, por ejemplo, pertenezco al grupo de acompañantes terapéuticos y actualmente no somos reconocidos como que pertenecemos a salud, pero sin embargo nosotros somos un grupo que realmente apoyamos, ayudamos, estamos en vínculos con las distintas discapacidades y todo eso. Y bueno, estamos también luchando para eso, para ver que se nos reconozca que realmente pertenecemos al grupo de salud. ¿Y qué otras cosas rescatan del texto? No sé, qué dudas quedaron, si hay palabras que no se entienden o ideas que no. Aprovechemos ahora para
Creo que también tiene que ver la idea de dividir para que no se formen grupos fuertes. Creo que en parte marca eso, ¿no? Como la segregación en pequeños grupos, eh, por ahí anulando hasta ideologías, eh, que eso sería generando a veces enfrentamientos entre los distintos grupos, cuando en realidad debería ser que se juntaran y acordaran y se hicieran más fuertes, uniéndose en realidad. Pero todo tiende a que se los vaya dividiendo para tener por ahí más poder sobre esos determinados grupos. Sí, creo que un poco lo que dice ella y agregar que dicen que es estrategias del poder dominante. O sea, hay un poder dominante que utiliza esas estrategias para poder dividir a la sociedad en fragmentos, ¿no? Creo que un poco de eso también hablaba. Sigo lo que dijo Alejandro. También algo que pasa, que quizás no es solamente de la estrategia de dominación, que hoy por hoy hay un grupo de personas que concentra gran parte del capital del mundo, digamos, son un par de familias, pero más allá de eso, de la estrategia de poder, también nos pasa que en lo chiquito nosotros reproducimos esa fragmentación, inclusive limitando el acceso al derecho a la salud. O sea, hay un municipio que, porque el paciente tiene en el documento otro domicilio que no forma parte del área programática, no lo quiere atender, o cuando vemos que dice extranjero o habla como paraguayo, con tonada correntina o de esas zonas, ya la forma de desenvolverse con esa persona es como esos mitos, ¿no? Que andan dando vueltas, que el migrante paraguayo o el migrante de Bolivia le viene a sacar el trabajo a otro argentino, y en realidad en la composición del argentino somos todos migrantes, y nada, y generamos esa distancia con el paciente, con el usuario o usuaria, innecesaria, y que nada, que limita darle herramientas al que se viene a atender, que no solamente garantiza su acceso al derecho a la salud con la consulta, sino que si logra tener autoestima o percibirse que tiene posibilidades de reclamar, si la persona viene a atenderse y se siente que está en falta, que está sacándole a un argentino el lugar para atenderse y qué sé yo, o que no forma parte de la mayoría, y uno se lo hace saber así. Digo, porque esto pasa frecuentemente en los centros de salud, en cualquier lado donde trabajé, siempre pasó de que, este paraguayo o este de Bolivia, o ahora sí es un europeo, francesa, que tiene COVID, que viene de viaje, ahí no nos molesta tanto. Bueno, pero no estaría tan mal marcar el poder. Hay alguien que tiene un poder dominante, pero y no solo políticamente. El ejemplo que vos diste, esa persona que discriminó o que hizo a un lado, tiene un poder dominante y tomó una decisión. Sí, está bueno también pensar que Tiene poder, que bueno, Bueno, no tiene poder, no sé si lo tiene, pero se lo atribuye, no sé. sí, por ahí está O bueno sea, pensar que las de poder tampoco, no siempre están a nivel macro o así grandes claro, por eso. decisiones, Esto es sino que algo muy micro que tiene un poder, o se cree que tiene un poder. sí, incluso podemos pensar que adentro de nuestra casa puede haber relaciones de poder, o además de las macro que están. y por ahí hacia ahí también va el texto, ¿no? Digamos, en cómo desde el poder dominante, digamos, se logra fragmentar, y cada uno, digamos, desde su pequeño lugar, desde
su espacio, va generando también, o sea, o va aportando a esas fragmentaciones. Entonces, como que el juego hoy era un poco eso, y vieron que cuando uno habla de mayorías o minorías, enseguida uno piensa, digamos, en esos conceptos. Y en realidad tiene mucho que ver con eso. De hecho, hoy en uno de los grupos que yo estuve, hablaban de, bueno, por ejemplo, yo soy parte de una mayoría, decían, el pueblo, pero que en términos políticos o de poder puede ser considerado una minoría. Entonces, está bueno ahí pensar cómo las categorías juegan para pensarse, digamos, de qué lugar o qué fragmentada está la sociedad para pensar en esos términos. Y por ahí en términos más, por ahí de Foucault, digamos, más Foucaultianos, por ahí es eso, ver cómo nuestras pequeñas prácticas vamos reproduciendo o llevando adelante esas fragmentaciones y ese separar al otro y decir, no, este es tal cosa, este es tal otra, y vamos generando esa fragmentación también, digamos. Somos todos fragmentadores. Lamentable, ¿no? Algo que me llamó la atención fue la cantidad de veces que aparece la palabra desorientación. Porque, o sea, siempre pensé en eso, de que la mayoría, ¿no? Los que tienen más plata, los que tienen el poder, tanto en política como en todo lo que puede generar un control de la mayoría que se ve como minoría. Yo siempre vi más que nada con la palabra esta de control. Y cuando leí tantas veces la palabra desorientación, fue como, sí, la verdad que eso creo que entra mejor en la idea, porque ellos no solo quieren controlar, pero quieren que la gente se quede sin entender qué es lo que pasa, sin darse cuenta de lo que de verdad es el gran plan que ellos tienen. Entonces me hizo pensar bastante. Otra cosa que pasa con las minorías es que aparte de segregarlos, ¿no? y dividirlos, es como que se los deja como debilitados con respecto a generar, por ejemplo, no sé, políticas sociales. O sea, hay grupos que actualmente, por ejemplo, son considerados minoría, pero que generan políticas sociales o que entre ellos, digamos que están presentes en determinados sectores. Y creo que cuando habla ahí en el texto, habla de que los debilitan de tal manera que ni siquiera pueden generar eso, ¿no? Y volvemos otra vez a que se ejerce un poder sobre el que está aislado, debilitado o que pasa a ser una minoría. Claro, siempre está atravesada por el poder, esas categorías, digamos. De hecho, digamos, ahora hablamos de diversidad, por ejemplo, en términos sexuales, pero, digamos, siempre se pensó en términos de una mayoría heterosexual y una minoría homosexual, años antes. Después esas categorías se cambian justamente para dejar de pensarlo en términos de poder, del género hegemónico en ese caso, y empezar a pensar en diversidad y donde no hay una minoría o una mayoría, sino que hay personas diversas. Y ahí se nos da vuelta al mundo, porque nada, estamos con que no somos blancos, sino que tenemos un montón de matices, que no somos heterosexuales, sino que puede haber hetero, pero también hay un montón de grises en esa heterosexualidad o bisexualidad o homosexualidad, y entonces uno quiere tratar de encasillar y decir, bueno,
eso que decía Roa, hay una mayoría heterosexual y en realidad no es tan así. Y uno, o varios, no puedan sentirse que, o se esfuerzan para sentirse que son parte de esa inmensa mayoría, o la forma de entenderse clase media, que es algo que se estableció bastante en las últimas décadas, pero que en los 70 o antes ni se hablaba de clase media, se hablaba de clase trabajadora, no sé, de otra manera. Y bueno, después, poco a poco, mediante los medios de desinformación y la forma de ir entendiéndonos desde los ingresos, nos fueron convenciendo de que éramos clase media, pero después, cuando uno termina haciendo el análisis de los ingresos de las personas, al final no es tan así. Hay un montón de gente que tiene ingresos bajos que se considera clase media, gente que tiene ingresos altos que se considera clase media, y nada, entonces dejamos de poner en discusión el tema de que hay personas que trabajan y hacen andar todas las cosas, y hay unos poquitos que son dueños de los medios de producción y viven a costa de los demás, y que son dueños de los medios de producción no porque tuvieron mérito, sino que en gran parte lo heredaron, nacieron con eso. Sus padres hicieron algo, saquearon, conquistaron algo y se hicieron dueños de medios de producción. Hay algunas excepciones. Sí, a veces, disculpa, a veces pasa que mucha gente se considera clase media como si considerarse clase baja fuese, no sé, vergonzoso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy clase, creo que entre media y media baja, creo que soy más baja que media, eh, por mis ingresos, por lo que pago de alquiler, porque, o sea, por un montón de factores, eh, no me puedo considerar clase media, eh, literalmente, porque cuando vos no llegas a fin de mes o tenés que agregar otra cosa, sí puedo estudiar porque la universidad es pública y gratuita, entonces me da la posibilidad a mi edad de poder hacerlo para poder salir, pero es como que a veces no se refleja eso, ¿no? Por una cuestión de, no sé si es como que la gente tiene cierta, creo que pasa por una cuestión de vergüenza, de pudor, ¿no? De decir, no, en realidad soy clase baja. Si vos miras los parámetros como para no caer en la pobreza, y yo, por ejemplo, tengo un sueldo de 11.600 pesos. Recién hoy me vinieron a pagar el mes anterior, para que tengas una idea. No me da vergüenza decirlo, o sea, pero me refiero a que eh, a veces no todo refleja, ¿no? Bueno, pero ahí viste que, perdón, te corto, pero las categorías Sí, mismas hablan de qué lugar nos podemos identificar o no. Quizás en el pasado la categoría de trabajador era una categoría en la que la gente se identificaba más fácilmente, digamos. Mis abuelos, por ejemplo, eran trabajadores, nunca se les ocurrió pensarse como clase baja, clase media. No era un tema de debate. En cambio, cuando te lo sitúan así, en la actualidad, digamos, más pensado así, como que, bueno, clase baja no tiene la misma fuerza que clase trabajadora, ¿no? Entonces tiene que ver con la identidad y cómo toma, digamos, o cobra hegemonía cierta visión de la vida que hace que de pronto todos tengamos que ser clase media y que no nos podamos identificar con otra cosa, que tenga valor, que nos identifique realmente, que nos sintamos parte de algo. Ser clase trabajadora es ser parte de algo. Por ahí pensado en términos estadísticos de clase alta, medio, baja, ya pierde ese sentido, digamos. Entonces, bueno, tiene que ver con un montón de construcciones sociales que, bueno, han hecho que, digamos, ahora, como de algún modo, no sé, lo más hegemónico, si querés, es ser de clase media. sí, sí.
Es así. En realidad pertenecemos todos a la clase trabajadora, o sea, mis abuelos también. No, yo nunca escuché a mi abuela, somos de tal clase, o sea, que trabajaban en su chacra, producían, y nunca, no era un término que se utilizaba. Pero bueno, ahora por ahí viste que es como que se habla tanto entre el tema del nivel de pobreza y que esto, que lo otro, que cuánto necesitas para llegar, entonces es como que te van corriendo un poco. Sí, a mí me pasa con algunos pacientes que se autoperciben también clase media y que los remedios que son un derecho, que están garantizados para aquellos, para todo el mundo, no lo quieren retirar de la farmacia porque dicen que es para alguien que tenga bajos recursos. Y eso es sentido común, como que la salud pública es para quien no tenga recursos, o se hizo sentido común de que como que no, uno tiene que pagar por ciertos derechos, ¿no? Y me pasaba que esos pacientes apenas estaban pudiendo llegar a comer, entonces había que insistirles para que retiren la medicación, porque si no empeoraban la alimentación que estaban llevando, y la actividad recreativa, y el transporte, y un montón de cosas. Pero muchos muchos se resistieron a retirar, y cada vez son más los que se resisten. Me llama mucho la atención ese fenómeno. También las personas que como que justifican por qué vienen a atenderse al público, ¿no? También el público es para todo el mundo, indistinto. Es más, lo ideal sería, por lo menos desde mi percepción, en realidad mi opinión, la atención que puede ocurrir en el público eh, eh, teóricamente y prácticamente tiene que ser mejor que en el privado, donde a veces lo que se pone en juego es ganancia. En el público nosotros no deberíamos estar pensando cuánto nos reditúa, cuánta ganancia nos da tal práctica o tal paciente. Había un chiste que decía, venía corriendo ¿cómo es? La secretaria decía, doctor, hay que operar a este paciente. Y que le preguntaba al médico qué es lo que tiene, y la secretaria le decía, tiene plata. Y tienen que reírse ahí. Ahí nos reímos. Gracias. Está muy bueno ese chiste, profe. Gracias. Pero ahí entra en juego la fragmentación o lo que impone la sociedad. En realidad, el que tiene obra social mayormente no es aceptado en el público. Bueno, no sé si no es aceptado. Yo trabajo en el sistema de salud en la emergencia y nosotros atendemos a privado con obras sociales, y cuando no tenemos un ingreso en un privado para tal obra social o tal paciente que tiene tal obra social, el público nos rechaza directamente, porque tiene obra social el paciente. Es completamente... Sí, es raro. Se está haciendo sentido común eso, por eso cada vez es peor. Se está haciendo sentido común y es lamentable, porque la salud es pública y es para todos, por más que tenga, o sea, estamos discriminando desde el vamos. Yo les hago un comentario. A mi mamá una vez le pasó que tuvo que ir a un salud pública, y ella mi mamá es jubilada, tiene PAMI, y le dijeron, no, señora, pero usted tiene PAMI. Sí, bueno, pero no se puede venir a atender acá, ¿por qué no va a uno de los centros de PAMI? Me pasa que mi mamá siempre tuvo esa historia, le pasó en el Evita Pueblo, por ejemplo, no sé si alguno lo conoce. Sí. Así que nada, y mi mamá le dijo, no puede ser, pero yo me puedo ir atendiendo acá, si está mi historia clínica y todo. No, pero como usted tiene PAMI, tiene otros centros donde se puede atender, y no le quisieron dar el turno. Así me pasó. Puede ser, pero no debiera ser. Es lo que yo pienso, aparte porque yo siempre tuve a mi abuela, siempre me manejé con ella, con el tema de PAMI y todo eso, pero bueno, le pasó así. Aparte
Aparte creo Sí, que yo- también es una forma de ayudar al hospital público, porque vos pasás por el SAMO, por ejemplo, y puedes dejar una orden si tenés obra social, y por ahí no deja de ser también una colaboración. Y por eso no sé por qué el rechazo, ¿no? No me ha pasado a mí, pero estaba escuchando. Antes la forma de cobro de PAMI era a través de cápita, no sé si saben eso. En síntesis es que por cada cabeza se le cobraba. Y entonces, por ejemplo, qué sé yo, en La Plata, cuando se vamos a un pueblo, así es más fácil. No sé, hay 100 personas, entonces dividen la cápita. 50 personas con PAMI les toca, no sé, una clínica y el otro 50 les toca otro lugar, que hasta inclusive puede ser un hospital público. Entonces, mensualmente les cobraban por cabeza, no sé, 2,50, 10 pesos, y no importaba qué práctica se realizaba, todos los meses se cobra eso. Entonces, era una forma de cobro a PAMI. Quizá eso fue cuando de varios a la Evita Pueblo, que no forma parte de la cápita, no tienen ahí esas personas con PAMI, entonces no les pueden cobrar en la obra social. Hace unos años, o no sé cuándo, cambió, ahora PAMI paga por prestación, como las otras obras sociales. Así que ya no pasa así. De todas formas, las obras sociales también son una forma de fragmentar. Si bien pareciera que está garantizando un derecho, también nos va dividiendo y nos va después poniendo en categorías. Nada, es muy... Sí. Y el También, digo, porque, no sé, es como extraño, es como sistema público, pero no sé qué lugar juega ahí. Y mi teoría, el SAMO es una idea, la trajo Menem con el Fondo Monetario y Banco Mundial. Y nos quedan 10 minutos. No sé si querían ver el video, que otro día hablamos del SAMO, los dejo con la duda. El SAMO era... SAMO y el sistema de Yo creo que salud. el SAMO está bien implementado en el hospital público. Es una ayuda de un privado que se lo das al público. Sí, el tema del SAMO es un peligro en la construcción de subjetividad. ¿Viste en esto que hablamos de hacer sentido común, de que el paciente no quiere usar la medicación porque se cree clase media o que tiene recursos que no tiene, o que el público es para el pobre, entonces le da vergüenza venir, o el migrante a veces cuando lo atendés y lo tratas bien, está como, se sorprende de que por qué me tratan bien si estoy de prestado, y en realidad es un laburante más que gracias a que labura y que está acá y que habita y que somos parte, nos colaboramos entre todos. Bueno, la realidad es que el SAMO es una estrategia para que el personal de salud esté un poco atento a lo que se factura. Cuando vos querés privatizar un sistema de salud, necesitas un paso que es poder facturar. Si yo estoy en una salita o en un centro de salud o en la UPA o en un hospital y me privatizan y no tengo un sistema de facturación, no funciona, no puedo ser un lugar, una clínica privada. Ahora, si yo ya tengo todo el aparato burocrático para facturar, entonces el día que se me quiera privatizar yo ya tengo todas las herramientas para hacerlo. La mitad del cuarto piso del hospital de San Juan de Dios es todo para facturación. Hay como 30 personas dedicadas a facturar. En la UPA, en todos lados, pasa lo mismo. Entonces es un ejercicio, un músculo que se trabaja para el proceso de facturación. Lo que debiera hacerse, imagínate, el presupuesto de idioma es el mismo de toda la salud pública de la provincia de Buenos Aires. Si en vez de tener obra social, si dejaran de existir las obras sociales y toda esa plata pasara directamente como un impuesto a la salud, a todo el sistema público de atención, tendríamos un sistema de atención público con mucha plata y con muy buenos sueldos los laburantes. Entonces sería otra lógica. Nosotros estamos todos los meses, los laburantes de la salud pública, atentos a cuánto viene de SAMO. El mes pasado vino 11.000 a mí, 13.000 al resto, pero bueno, se hace un promedio, qué sé yo, y están todos chochos. Y el mes que viene vamos a estar todos atentos a cuánto viene de SAMO, y estamos todos atentos a la facturación y a eso, y no estamos atentos a cómo garantizamos el derecho a la salud,
cómo salimos a laburar al territorio, al barrio, cómo vemos de armar los equipos interdisciplinariamente. Si uno Y ve eso los grupos de influye en el WhatsApp, trato. ¿cómo? Y eso influye en el trato. O sea, ¿cómo atiendo al que tiene, el que después me va a venir algo por Samo o al que no? No es lo mismo. Claro, después existe el sumar, que entonces te dicen, no, bueno, pero está el sumar, y eso también lo paga el Banco Interamericano de Desarrollo, que te pagan por registrar gente que no tiene obra social y es parte de un ejercicio y lo que va pasando, la oscilación del SAM. Bueno, no sé, es un tema de debate interesante. Por ahí. Bueno, Sí es la cierto que idea, tiene un lado, sí, no era hablar de SAM. no digo, la idea antes que se nos corte, era pensar, digo, en esto del texto, sobre otro concepto, que es la interseccionalidad, que tiene que ver con el texto de Bender y cómo pensamos a esta sociedad fragmentada. Julia, te damos la palabra. Sí, por ahí después les podemos subir el videíto, no sé, porque ahora ya nos quedamos medio cortos. Pues. Pero sí, queríamos como introducir también esta idea de interseccionalidad, un poco para pensar esto, en la cuestión de las minorías. Digo, hablábamos de minorías no en términos, bueno, un poco lo que decíamos recién, no en términos de numéricos, ¿no? De si somos minoría por ser menos, sino por una cuestión de poder, ¿no? Como de estar subordinados o subordinadas a determinado poder. Y como hay un montón de minorías en la sociedad, en el texto se nombran varias. Podemos ser minorías si somos de los sectores populares, si somos mujeres, si somos migrantes, no sé, un montón de cosas. Pero a veces no las analizamos en conjunto, ¿no? La idea de interseccionalidad viene un poco a hacer ese ejercicio de ver qué pasa cuando algunas injusticias o algunas desigualdades se juntan, ¿no? Y ahí, bueno, si ven el video, que está bueno para entender el concepto, menciona a un caso de una trabajadora que es mujer y que es negra, y cómo la discriminan cuando va a pedir trabajo, y ella dice que la discriminan por tener esos dos factores, digamos, ¿no? Por ser mujer y ser negra, porque en el lugar de trabajo tomaban hombres negros y tomaban mujeres, pero blancas. Bueno, y a partir de ese ejemplo, la autora, que es una feminista que empieza a usar este concepto, explica esta cuestión de la interseccionalidad. Que bueno, que surge un poco desde el feminismo, desde el feminismo negro, para decir, bueno, no todas las mujeres somos iguales, si bien podemos entender que las mujeres estamos en condiciones desiguales, no es lo mismo ser una mujer negra que ser una mujer blanca. Pero bueno, que después es una categoría o una forma de pensar de alguna manera que puede trasladarse a un montón de otros conceptos. Bueno, pueden ser los de clase, puede ser, bueno, esto, si somos migrantes, ¿migrantes de qué países? ¿Es lo mismo ser migrante de Bolivia que ser migrante de Francia? Bueno, y todas cosas que están buenas tener en cuenta, pienso, no sé, pienso a la hora de elaborar los proyectos o de intervenir, digamos, en un proyecto en el determinado territorio, o como sea que intervengan en determinado, como trabajadores de la salud, un poco para comprender, ¿no? Como estos factores que nos atraviesan como sujetos y que hacen también a nuestras prácticas. Y justamente para, como propone el autor en el texto, para romper esa fragmentación, ¿no? Para comprender que si bien somos distintos, distintas en un montón de cosas, también tenemos muchas cuestiones en común, y que lo colectivo siempre tiene mucho más potencial, digamos, que la fragmentación, ¿no? En grupos y subgrupos y cada vez más grupos distintos. No sé, Rosy, si quieres agregar algo, no quiero cortar prontito. No, bueno, pero para pensar en estos términos, por ejemplo, teníamos antes, al principio del cuatrimestre, vimos un texto de salud reproductiva, que, por ejemplo, hablaba de una comunidad en donde, bueno, una de las situaciones era mujeres, mapuches y pobres. Por ejemplo, bueno,
cómo funcionan todas esas categorías. Digo, cómo podemos pensar todo este juego que hicimos hoy, todas esas categorías en las que nos podemos ubicar. Y el término interseccionalidad piensa en eso. Bueno, cuando se cruzan todas esas cuestiones, bueno, poder pensarlo desde ese modo. No solo en términos, porque uno habla, por ejemplo, de mujer, no sé, hombre, o blanco, negro, o, no sé, pobre, rico. Bueno, ¿qué pasa cuando se empiezan a cruzar esas categorías y qué efecto tiene sobre esas personas, sobre todo cuando tenemos que pensarlo, ¿no? En términos, por ejemplo, de atención, de qué es lo que estamos hablando ahora. Sí, sí, que también muchas veces nos cuesta reconocernos en cierta minoría, o quizás es más fácil identificar a qué mayorías pertenecemos por esto, porque implica reconocer que estamos subordinados ante una situación, pero que también tiene un montón de potencial reconocerse, o al menos así lo veo yo, reconocerse dentro de las minorías, ¿no? No sé, pienso en el ejemplo del feminismo y cómo, bueno, aunque en términos numéricos somos mayoría, hasta que no nos reconocimos como desigualdades y no pudimos como colectivo, no empezamos a... Se trabó. Bueno, les vamos a compartir el video, le vamos a mandar. No sé si, a mí se me trabó al menos. Ya se va a cortar, así que lo sumamos al Classroom. Y lo que viene de las próximas clases también. Bueno, después la próxima pueden comentar qué les pareció, o si quedan algunas dudas sobre esto. Cara de felicidad, fui negativo para COVID. Recién me informaron. Bueno, tenés suerte. Suerte. Hasta Bueno, chau a todos. Chao, profe, Descansen. chao.